Ciudades de tiendas de campaña bajo puentes helados. Madres e hijos acurrucados en callejones. Hombres desplomados en bancos sin un lugar a donde ir con la mirada vacía tras meses o años en las calles. Estas no son escenas de un país devastado por la guerra. Esto es Chicago. Antes celebrada como un símbolo de la tenacidad y el renacer americano, Chicago ahora enfrenta una crisis que ya no puede ignorar. La creciente población sin hogar no es solo una preocupación humanitaria, es un reflejo de algo más profundo, el colapso de los sistemas destinados a proteger a las personas en necesidad. ¿Por qué es que en una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos, tantas personas siguen viviendo sin techo? A medida que aumentan los números y la frustración pública crece, debemos preguntarnos, ¿cómo llegamos hasta aquí y quién es realmente el responsable? Veamos más de cerca el estado de la indigencia en Chicago, lo que dice sobre el futuro del bienestar social en América y cómo el gobierno manejará la crisis de los sin hogar en la próxima década. Well, let's see. What do you guys want? We want to get into housing, and so we can take care of our kids. Yeah. Is there anything that you would want the people of Seattle to know? That we're people just trying to survive. Don't throw stuff at us. Please. It's all right, don't cry. Don't cry. It's all right. Estas escenas perturbadoras ya no sorprenden a la gente de Chicago, se han convertido en parte de la vida cotidiana. La crisis de la falta de vivienda en esta ciudad ya no es una señal de advertencia. Está aquí, es ahora, y está creciendo. Recordemos los años 2000. ¿Cómo comparas la situación de entonces con la actual? Porque he escuchado muchas quejas sobre cómo las cosas en los Estados Unidos están empeorando, y sabes que nadie realmente ha asumido la responsabilidad. A principios de 2024, las autoridades de Chicago registraron casi 19.000 personas experimentando la falta de vivienda en una sola noche. Eso es más del triple del total del año anterior. Este aumento repentino se puede explicar en parte por la llegada de miles de migrantes desde la frontera sur, muchos de los cuales ingresaron al sistema de refugios de emergencia de la ciudad que ya estaba desbordado. Pero no solo se trata de los recién llegados, muchas de las personas sin hogar son residentes de largo plazo que han caído entre las grietas de un mercado de vivienda roto y una red de seguridad débil. A lo largo del año se estima que unas 76.000 personas pasaron por la experiencia de la falta de vivienda en Chicago. Algunos pasaron semanas en refugios, otros meses en la calle, y muchos se mudaron de un sofá a otro, en una forma silenciosa e invisible de falta de vivienda que nunca sale en las noticias. Detrás de estos números hay personas con historias reales, personas que alguna vez tuvieron trabajos, familias y hogares, pero ahora viven en modo de supervivencia. Es importante entender que la falta de vivienda en Chicago refleja una tendencia más amplia a nivel nacional. El número de personas sin hogar en Estados Unidos alcanzó un récord histórico en 2024, con más de 770.000 personas contabilizadas a nivel nacional. En esta crisis nacional, Chicago se destaca como uno de los ejemplos más extremos. La crisis no afecta a todos por igual. En Chicago, los residentes negros están sobrerepresentados en la población sin hogar, a pesar de que constituyen solo un tercio de la población total de la ciudad. Además, los niños están siendo arrastrados a esta tormenta. Miles de menores, muchos de ellos menores de 12 años, ahora viven sin vivienda estable en una de las ciudades más ricas del Medio Oeste. Al mismo tiempo, la capacidad de los refugios sigue siendo dolorosamente limitada.
La mayoría de los refugios de la ciudad operan a su máxima capacidad cada noche, dejando a muchos durmiendo afuera o buscando alternativas peligrosas. Los centros de recepción de migrantes están desbordados y el sistema se está quedando sin opciones. Así, Chicago se presenta como un microcosmos del desafío de la falta de vivienda en Estados Unidos. El aumento masivo de la demanda de refugios, las significativas disparidades raciales y de edad y la crónica escasez de viviendas han chocado para producir una crisis de proporciones históricas. Mientras la ciudad se prepara para asignar un 21% adicional de fondos para 2025, quedan preguntas clave. ¿Convertirá esta inversión en un cambio real? ¿Y qué se necesita para pasar de una respuesta de emergencia a soluciones duraderas? ¿Es la falta de vivienda simplemente una estadística o sus consecuencias transforman el tejido de nuestra ciudad y sociedad? En Chicago y en el contexto más amplio de la falta de vivienda en Estados Unidos, los impactos negativos de esta crisis son tanto visibles como de gran alcance. Antes de continuar, permítame hacerle una pregunta. ¿Ha sido su vecindario afectado negativamente por la falta de vivienda? ¿Cuál es su perspectiva personal sobre este problema? Desplácese hacia abajo y comparta sus pensamientos en los comentarios. Realmente necesitamos su opinión para crear contenido más valioso en nuestros próximos videos. Primero, la salud pública sufre de manera dramática. Las personas sin un refugio estable enfrentan una exposición constante a elementos severos como el frío extremo, las condiciones húmedas y el aire contaminado, lo que agrava enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y las enfermedades respiratorias. Además, los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, TEPT, tienden tanto a ser causados como a derivarse de la falta de vivienda prolongada. Sin acceso a atención médica regular, muchas personas recurren a los servicios de urgencias, lo que provoca que la carga recaiga sobre los hospitales y los contribuyentes en lugar de sobre los sistemas de atención preventiva. En segundo lugar, las familias y los niños sufren un daño silencioso pero devastador. Los niños en edad escolar que experimentan una vivienda inestable a menudo enfrentan interrupciones en su aprendizaje, ausencias frecuentes y traumas emocionales. Los trabajadores sociales advierten que la inestabilidad prolongada aumenta el riesgo de retrasos en el desarrollo a largo plazo. Además, las madres y padres solteros que intentan cuidar a sus hijos mientras viven en la calle o en albergues sobrepoblados frecuentemente enfrentan inseguridad alimentaria y preocupaciones por su seguridad. Cuando consideramos la falta de vivienda en Estados Unidos, debemos preguntarnos, ¿qué significa este efecto dominó para el futuro de nuestra sociedad? Adicionalmente, la falta de vivienda trae costos económicos que se extienden más allá de la persona sin hogar. Los espacios públicos como parques, estaciones de transporte y áreas del centro de la ciudad suelen ver un aumento en las necesidades de saneamiento y los gastos de mantenimiento. Los negocios locales pueden perder clientes si los transeúntes se sienten inseguros o notan el uso abierto de drogas o la acumulación de basura. Incluso el turismo, una fuente crítica de ingresos para Chicago, se ve afectado cuando los visitantes observan campamentos de tiendas bajo los puentes, cerca de atracciones populares o ven refugios improvisados a lo largo de las aceras. Además, el estigma social y la división comunitaria profundizan la crisis. Para muchos residentes, la exposición diaria a la falta de vivienda puede generar frustración e incluso resentimiento hacia las personas afectadas, lo que provoca llamadas para un endurecimiento de la ley.
Sin embargo, este enfoque punitivo a menudo simplemente aparta el problema, en lugar de resolver los problemas subyacentes. De hecho, los estudios sobre la falta de vivienda en Estados Unidos muestran que criminalizar la falta de vivienda empuja a las personas a situaciones más peligrosas y menos visibles, lo que dificulta que los proveedores de ayuda ofrezcan apoyo y disminuye la confianza en las instituciones públicas. Por último, no podemos pasar por alto el costo mental y emocional de la falta de vivienda sobre las personas afectadas. Vivir sin hogar a menudo significa temor constante a la violencia, el robo y los extremos climáticos. La ausencia de rutinas personales y de privacidad erosiona la dignidad y aísla aún más a los individuos de las redes de apoyo. Muchos pierden la esperanza y eligen evitar los refugios o la ayuda por temor a ser acosados o juzgados. Así, lo que comienza como una crisis de vivienda se convierte en una profunda crisis de bienestar humano. Estas consecuencias interconectadas, declive de la salud pública, angustia familiar, tensión económica, polarización social y erosión de la dignidad humana, reflejan por qué la falta de vivienda no es simplemente un desafío para aquellos en los márgenes, es un desafío para todos nosotros. Al explorar soluciones más profundas en las secciones posteriores, debemos centrarnos en estas realidades si es que se espera que siga un cambio significativo. Antes de explorar soluciones, vamos a examinar las instituciones que están trabajando en el terreno para apoyar a aquellos que experimentan la falta de vivienda en Chicago. Estos refugios y centros sirven como salvavidas vitales, ofreciendo no solo un techo, sino también un camino hacia la recuperación y la reintegración. En primer lugar, el Centro de Colocación y Recursos para Refugios Spark funciona como el principal centro de recepción de la ciudad. Ubicado en la calle Halstead Park, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando atención inmediata, refugio temporal, comida, duchas y evaluaciones de desvío para adultos solteros. Cuando todas las camas están ocupadas, normalmente hasta 200, se guía a las personas hacia opciones de sobrecupo o se les refiere a través de la línea 311 de la ciudad para ser ubicados en refugios disponibles u hoteles. Este sistema garantiza que nadie quede completamente sin ayuda, aunque la capacidad limitada sigue siendo un desafío. Más allá de la recepción, los centros especializados se enfocan en la recuperación a largo plazo. Revive Center for Housing and Healing es una organización sin fines de lucro que se acerca a las personas donde están conectándolas con comida, atención médica, apoyo económico y vivienda. Su enfoque está basado en el cuidado informado por el trauma y una filosofía inclusiva destinada a romper los ciclos de dependencia. Otras organizaciones contribuyen con servicios vitales. El programa de alcance a personas sin hogar de Thresholds ofrece tratamiento de salud mental y abuso de sustancias directamente en la comunidad. Sus equipos de respuesta a crisis móvil y sala de estar ofrecen atención médica primaria y de salud mental integrada a aquellos que nunca podrían acceder a servicios tradicionales. Además, The Boulevard se destaca como un proveedor de refugio médico en Chicago. Ofrece cuidados residenciales a corto plazo para personas sin hogar que se recuperan de enfermedades o lesiones, combinando vivienda, apoyo en salud mental y servicios médicos. Instalaciones como esta reducen las readmisiones hospitalarias y apoyan tanto la estabilización como la eventual transición a una vivienda permanente. Las necesidades específicas de género son atendidas por organizaciones como Deborah's Place, que ofrece vivienda de emergencia y apoyo a largo plazo
exclusivamente para mujeres, a menudo aquellas que se están recuperando de abuso de sustancias o trauma. El programa incluye educación, capacitación laboral, talleres de habilidades para la vida, terapia artística y consejería, todo siguiendo la filosofía de Housing First, que coloca a las personas en hogares estables antes de que continúen con el tratamiento. Para las familias, el centro Shield of Hope de The Salvation Army sirve como el primer sitio de evaluación de emergencia y respuesta rápida, manteniendo a las familias unidas, incluyendo a padres y adolescentes, y ofreciendo habitaciones privadas, consejería, comidas y ayuda para asegurar vivienda a largo plazo. En resumen, el enfoque de Chicago para abordar la falta de vivienda combina el acceso inmediato al refugio con rehabilitación especializada, atención médica y vivienda de apoyo. Estos centros abordan no solo la ausencia de vivienda, sino también las causas subyacentes: trauma, enfermedad mental, adicción, pobreza, buscando guiar a las personas desde la crisis hacia la estabilidad. Sin embargo, a pesar de su papel crítico, las limitaciones de capacidad y financiación a menudo ralentizan la transición de la ayuda temporal a la independencia permanente. A medida que avanzamos, evaluaremos por qué la confianza en el bienestar social se erosiona entre las personas sin hogar y por qué la falta de vivienda en Estados Unidos sigue siendo un problema nacional persistente. Es fácil suponer que los albergues y los programas sociales están disponibles para cualquier persona que los necesite. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tantas personas sin hogar en Chicago evitan los sistemas diseñados para ayudarlas? Una razón es la abrumadora cantidad de trámites burocráticos. Muchos programas tienen condiciones como prueba de empleo, análisis de drogas limpios o identificación oficial que las personas que viven en la calle no siempre pueden proporcionar. Perder un documento de identidad es común cuando se vive en la calle, y cuando una persona que lucha contra la adicción se enfrenta a la exigencia de estar sobria para calificar para una vivienda, el sistema se convierte en un círculo vicioso del que no puede escapar. ¿Cómo puede alguien sanar sin estabilidad? Además de eso, está el tema de la dignidad. Los albergues suelen estar abarrotados, son ruidosos y a veces peligrosos. Algunas personas informan haber sido acosadas, robadas o agredidas en los albergues. Otras simplemente no pueden dormir en una habitación con docenas de extraños. Cuando la comodidad y la seguridad básicas de una persona faltan, ¿realmente podemos culparlos por preferir la calle? También hay un profundo sentimiento de desconfianza. Muchos han intentado interactuar con el sistema solo para ser rechazados, maltratados o enviados de una agencia a otra sin recibir una verdadera ayuda. Después de años de esto, no es sorprendente que dejen de creer que a alguien realmente le importa. Esto no es solo un fracaso de las políticas, es un fracaso de la compasión. En un país donde se gastan miles de millones en defensa y vigilancia, es mucho pedir un sistema de apoyo funcional y respetuoso para los más vulnerables. Cuando hablamos de personas sin hogar en Estados Unidos, no podemos simplemente medir los servicios ofrecidos, debemos preguntarnos a quiénes alcanzan verdaderamente esos servicios. Desde mi perspectiva, el problema no es solo la falta de recursos, sino la falta de conexión humana. Los programas que tratan a las personas como problemas en lugar de como seres humanos rara vez ganan su confianza. Para reconstruir ese puente necesitaremos más que fondos. Necesitaremos humildad. A pesar de años de promesas y propuestas de políticas, el número de personas que viven sin hogar continúa creciendo. En 2024, Estados Unidos
registró más de 771.000 personas sin hogar, la cifra más alta en la historia moderna. Chicago siguió el mismo patrón con su población sin hogar, triplicándose, pasando de poco más de 6.100 en 2023 a casi 18.800 en 2024. No se trata de un aumento temporal, es una tendencia a largo plazo. El principal motor de esta crisis es el costo de la vivienda. En Chicago, el alquiler promedio de un departamento de 2 habitaciones ahora requiere un salario de más de $32 por hora, mucho más de lo que la mayoría de los trabajadores de servicios repartidores o personas mayores con ingresos fijos pueden pagar. Con los salarios estancados y la inflación aumentando los precios, incluso los trabajadores a tiempo completo están quedando atrás. Cuando la vivienda básica se convierte en un lujo, la pobreza sin hogar se convierte en la consecuencia. Otro factor importante es la ola de migrantes que llegan a la ciudad. Desde 2022, decenas de miles de solicitantes de asilo han llegado a Chicago, muchos sin patrocinadores o recursos. Los refugios de la ciudad nunca fueron diseñados para satisfacer tal demanda. Como resultado, tanto los residentes locales sin hogar como los nuevos llegan a competir por el espacio limitado. El sistema de refugios, que ya está más allá de sus límites, refleja no solo una escasez de vivienda, sino también la falta de coordinación a nivel nacional. Además, la expiración de las protecciones relacionadas con la pandemia ha expuesto graves fallas en la red de seguridad. La asistencia para el alquiler, las moratorias de desalojo y los pagos de estímulo de emergencia ayudaron a retrasar los peores efectos en 2021 y 2022. Pero una vez que esos apoyos se terminaron, los desalojos aumentaron. Miles de personas que estaban sobreviviendo a duras penas finalmente perdieron sus hogares. Las desigualdades raciales y económicas de Chicago empeoran aún más la situación. Los residentes afroamericanos, que representan menos de 1/3 de la población de la ciudad, están sobrerepresentados entre los sin hogar. Las madres solteras, los jóvenes que salen del sistema de cuidado infantil y las personas con discapacidades también están en alto riesgo. Cuando el sistema no protege a los más vulnerables, el resultado es predecible. ¿Y qué pasa con los sin hogar invisibles? Aquellos que duermen en coches, cambian de cama en cama o se ocultan en edificios abandonados, a menudo son pasados por alto en los conteos oficiales. Sin embargo, ellos también son parte de la crisis. Esta población oculta está creciendo y a menudo sufre en silencio. Así que debemos preguntarnos si esta tendencia ha persistido durante años. ¿Qué estamos esperando exactamente? ¿Cuánto tiempo puede tolerar una ciudad como Chicago tal sufrimiento humano antes de actuar de manera decisiva? La verdad es que la pobreza sin hogar en Estados Unidos ya no es un problema marginal. Es un fracaso definitorio de la política nacional y su aumento no muestra señales de disminuir. 6. Respuestas del gobierno y soluciones propuestas. Si la falta de vivienda en Estados Unidos sigue en aumento, a pesar de años de concienciación, ¿qué ha hecho exactamente el gobierno para enfrentarla? Y quizás lo más importante, ¿ha funcionado alguna de estas acciones? En Chicago, las autoridades de la ciudad han intentado una variedad de intervenciones. El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo amplió su programa de reubicación rápida, que ofrece asistencia para alquileres a corto plazo y servicios de apoyo a individuos y familias. Este enfoque tiene como objetivo sacar rápidamente a las personas de los albergues y colocarlas en apartamentos, estabilizando sus vidas antes de que caigan más profundamente en la falta de vivienda crónica. En teoría funciona bien. Sin embargo, en la práctica el número limitado de unidades asequibles socava el modelo. Cuando no hay lugares a donde mover a las personas, incluso los programas con las mejores intenciones se estancan.
Chicago también lanzó nuevos centros de recepción de migrantes con el objetivo de agilizar la colocación de albergues para los miles de solicitantes de asilo que han llegado desde 2022. Estos centros ofrecen comida, atención médica y conexiones con alojamiento temporal. Pero la magnitud de la necesidad sigue superando la capacidad, lo que hace que los presupuestos y el personal se vean desbordados. Mientras tanto, los residentes de larga data que enfrentan la falta de vivienda a menudo sienten que se les está dejando de lado en favor de los recién llegados, lo que genera tensiones y reacciones políticas. A un nivel más amplio, los defensores han promovido la propuesta Bring Chicago Home, que grabaría las transacciones inmobiliarias de lujo para financiar viviendas permanentes y servicios de apoyo. Aunque la idea ganó impulso, finalmente fue bloqueada a principios de 2024 debido a desafíos legales y la oposición de los grupos empresariales. El fracaso de esta iniciativa destacó la complejidad política de resolver la falta de vivienda no solo en Chicago, sino en las principales ciudades de Estados Unidos. A nivel nacional, la financiación federal para programas de falta de vivienda ha crecido, pero no lo suficientemente rápido como para hacer frente a la creciente necesidad. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, DEU, sigue apoyando las iniciativas de Housing First que priorizan la vivienda estable antes de abordar problemas de adicción o salud mental. Sin embargo, sin una inversión agresiva en la construcción de viviendas profundamente asequibles, incluso las mejores políticas no son suficientes. Hasta que eso se convierta en una prioridad universal, respaldada por financiación constante, apoyo comunitario y valentía política, el ciclo continuará. Los programas gubernamentales solo tendrán éxito si van acompañados de la voluntad de hacer de la vivienda un derecho humano, no solo un bien económico. 7. Conclusión. La falta de vivienda en Chicago no es solo una emergencia local, es un reflejo de los fracasos nacionales más amplios. Desde el aumento de los costos de vivienda hasta los albergues saturados, desde la desconfianza en los sistemas públicos hasta el estancamiento político, las raíces de esta crisis son profundas. Sin embargo, no está más allá de la reparación. Hemos visto que cuando se prioriza la vivienda, cuando los servicios son respetuosos y consistentes, el cambio es posible. Pero sin una acción audaz tanto en políticas como en la actitud pública, el ciclo continuará. La pregunta ahora no es si tenemos las herramientas para solucionarlo, sino si tenemos el coraje. Y lo más importante, ¿qué papel jugaremos cada uno de nosotros para dar forma al futuro de esta historia? Porque la verdad es que la falta de vivienda en Estados Unidos nos afecta a todos.